Bueno, vamos a hacer un par de videos de movimiento generalizado en el plano, el movimiento curvilíneo. En general, vamos a ver de la forma más fácil de representar del movimiento, aparte del movimiento rectilíneo, es un movimiento en el plano, porque tiene la particularidad de poder dibujarse en el pizarrón como espacio representativo del movimiento. Entonces, si vamos a trabajar en coordenadas cartesianas, normalmente simbolizamos con el eje Y un eje vertical en la vista, el eje X como un eje horizontal. El movimiento lo realiza un cuerpo de particular, particular me refiero un cuerpo de dimensiones puntuales, es decir, cuyas dimensiones sean mucho menores que el espacio donde se mueve. Entonces hablamos de un movimiento de una partícula o de un punto material, que es una forma de representación en la cinemática que no tiene la complicación que más adelante se va a ver con la descripción del movimiento del cuerpo extendido, el cuerpo grande, que se llama el cuerpo rígido o cuerpo sólido. Entonces, la partícula se mueve en el espacio haciendo una trayectoria. Si nosotros, para ubicarlo en espacio, ubicamos el radio vector, donde el radio vector R va indicando con la punta del vector respecto al origen del sistema de referencia qué puntos sucesivos tiene la trayectoria, una trayectoria continua, por supuesto. Entonces, cuando vamos a describir el movimiento, aparte del radio vector, que es la posición de la partícula, la otra magnitud vectorial, porque el vector posición efectivamente es una magnitud vectorial, la otra magnitud vectorial representativa es la velocidad. ¿Cómo significamos la velocidad? Hay que tomar en cuenta dos radiovectores en distintos tiempos. El tema es que lo ideal es tender ese tiempo que sea lo más chico posible, y también la diferencia de los vectores va a ser lo más chica posible. Es el límite matemático. Entonces normalmente se habla de un radiovector de inicio del movimiento, un radiovector final en un lapso comprendido entre delta t, y tomamos el límite para delta r sobre delta t, para delta t que tiende a 0, el tiempo es una magnitud escalar. Esto es delta r, acuérdense, viene a ser la diferencia de vectores, rf menos ri. Para no hablar de velocidad media, hablar de velocidad instantánea, se toma el límite del cociente incremental. Esto se denomina matemáticamente la derivada de r vector con respecto al tiempo. Dado que delta r es un vector que podemos acomodar en un triángulo cerrado de esa forma, delta r, en el límite cuando delta r tiende a 0, matemáticamente un número muy pequeño que tiende a 0, no necesariamente el resultado del cociente incremental va a ser 0, porque estamos relacionándolo con otra cantidad también infinitesimal que es diferencial tiempo. Entonces 0 sobre 0 puede arrojar un valor finito. Cuando nosotros hacemos el límite de RF que tiende a RI, o sea delta R a 0, el vector resultante, que es el vector velocidad, le llamamos vector velocidad instantánea, resulta ser un vector que va a ser perpendicular a la trayectoria en cada punto. Entonces, si yo tomo en otro punto el vector velocidad, sin lugar a dudas es un vector tangente a la trayectoria.
en cualquier punto de la trayectoria. Esto es porque el delta R, la parte vectorial de la velocidad que deviene el cociente incremental, en el límite, por más que la recta de la trayectoria sea curva, en el límite este segmento tiende a confundirse con la curva, o mejor dicho, la curva con el segmento. Entonces, la dirección es, matemáticamente, es la tangente. El vector velocidad es tangente a la curva de la trayectoria. Hablar de la aceleración como el vector aceleración como el límite del cociente incremental de delta B sobre delta T es un poco más compleja la situación porque la representación es difícil en tanto y en cuanto nosotros estamos en un espacio cartesiano que representa el plano del movimiento. Cuando calculo las velocidades, yo tendría que entrar a un plano de velocidades, a un espacio vectorial de velocidades, representar gráficamente lo que pasa en la física con un espacio de velocidades. Y ahí sí podría visualizar el vector aceleración, cómo se representa gráficamente o vectorialmente. Pero, más allá de eso, tanto la velocidad como la aceleración en un espacio cartesiano de las posiciones son vectores libres, no son vectores aferrados a un centro de referencia, a un origen. En cambio, el vector posición sí. Los vectores posiciones no son vectores libres porque están referenciados al origen del sistema cartesiano, no así delta R. Entonces, esa es la diferencia, la comprensión que hay que tener cuando hablamos de vectores libres y vectores pertenecientes a un espacio vectorial de representación. El tema de la aceleración en el movimiento curvilíneo es un tema que vamos a ver en un segundo video cuando veamos el movimiento circular. Ahora vamos a dedicarnos a especificar el movimiento, el tiro oblicuo, el llamado tiro oblicuo, que es un caso particular de movimiento curvilíneo, de movimiento en el plano, y se da, por ejemplo, sobre la superficie terrestre, cuando arrojamos un objeto que solamente está vinculado con la fuerza de atracción gravitacional. Supongamos que el rozamiento no le afecta, porque si no habría que tomar en cuenta otras cuestiones. Entonces el tiro oblicuo ideal es aquel donde la piedra que arrojamos, el objeto, no tiene rozamiento con el aire y solamente está influenciado por la aceleración de la gravedad vertical G hacia abajo. Entonces, como acá hay una dirección privilegiada que es la dirección vertical, porque ahí sobre esa dirección actúa G, lo ideal es representar gráficamente, utilizar un sistema de coordenadas cartesianas para representar el movimiento. Entonces el eje X va a concordar con un eje perpendicular horizontal a la superficie terrestre, y el eje Y va a estar asignado como una dirección que la vertical, donde sabemos que la aceleración de la gravedad G solamente tiene componente en Y, no tiene componente en X. Entonces, el plano del movimiento va a estar exclusivamente de entrada, va a estar asignado de entrada cuando demos el vector velocidad inicial como vector libre acá y la aceleración G. El vector velocidad inicial V0 le vamos a poner, V sub 0, con el vector G apuntando para abajo. Esos dos vectores generan un plano vertical. Ese va a ser el plano de desarrollo del movimiento, el tiro oblicuo. Entonces,
Tal como en el MR, el movimiento rectilíneo, hay que tomar en cuenta, cuando uno observa una dirección de una de las coordenadas, cómo va a ser el movimiento de acuerdo a lo que ya conocen de cinemática. Como en la dirección X no hay aceleración, el movimiento va a ser un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante v0x. v0x es la coordenada en x de la velocidad inicial. Que v0x va a ser igual a v0, el módulo, por el coseno de alfa, que le denominamos alfa, ángulo de tiro. Así también la componente en y de v0 va a ser v0i, donde v0i va a ser en módulo v0 por el seno de alfa, el ángulo de tiro. Acá, así como estamos trabajando en el primer cuadrante, en realidad el ángulo de tiro podría estar direccionado a partir del origen hacia cualquier dirección del plano, ¿no? Pero cuando se elige el sistema de referencia, se trata de asignar los ejes de acuerdo al problema de la forma más fácil de interpretar y de resolver. Entonces, ustedes ya saben que esto describe una parábola de tiro. Es una parábola porque la trayectoria es una parábola, por una cuestión de cuando uno resuelve la cinemática del problema por ejes independientes. Si en el eje X el movimiento es un MRU, en el eje Y sabemos que actúa la gravedad G hacia abajo, tomamos sobre el eje Y positivo para arriba. Sobre el eje vertical se desarrolla un movimiento rectilíneo uniformemente variado del tipo tiro vertical. Entonces, lo que me permite el sistema de representación cartesiano en este caso es independizar los movimientos en los dos ejes. Eso es propiedad que tiene el sistema de referencia cartesiano. Y poder estudiar en forma independiente los movimientos. El MRU ya lo conocen del cursillo de la cinemática, lo mismo el MRV, ya han trabajado con estos dos tipos de movimientos, entonces simplemente falta, no están acoplados en el sentido que uno influencie sobre el otro, sino que son independientes. Entonces, ¿cómo sabemos que la trayectoria va a ser una parábola? Vamos a trabajar con la cinemática, lo que ustedes ya conocen. Por ejemplo, sobre el eje X, la coordenada en X, como ecuación de movimiento, en función del tiempo, va a ser v0x, que es constante, por tiempo, más x0, que debe ser alguna coordenada inicial para t igual a 0. Luego, sobre el eje Y, la ecuación de movimiento del MRV, ya saben que va a ser un medio de g, la aceleración por tiempo al cuadrado, más v0i por tiempo, más alguna coordenada inicial para t igual a 0 de en qué coordenada i se encuentra el objeto. Entonces, como comodidad y para simplificar el problema, vamos a suponer que x0 es igual a 0, o sea, siempre elegimos el origen del sistema de referencia, al menos en la coordenada en X, como el punto de partida. El I0 puede ser distinto de 0 si en el punto de partida, por ejemplo, nosotros consideráramos, supongamos que tiramos una piedra desde la altura h de un edificio. Puede que yo considere el inicio del movimiento o el origen del sistema de referencia en la base del edificio. Entonces, en este caso, I0 va a ser la altura h del edificio. Entonces,
consideremos más simple x0 igual a 0. De acá despejamos el t, porque el tiempo es una variable que vincula las dos coordenadas. Fíjense cómo t despejando va a valer la coordenada en x sobre b0x. Luego lo reemplazo aquí en la segunda ecuación del eje de las y me queda ahí en función de x como un medio de g el tiempo al cuadrado. Acá me va a quedar g sobre b0x al cuadrado por x al cuadrado. Y acá b0y sobre b0x por x más y0. Explícitamente es la ecuación de una parábola. Con lo que ustedes ya saben de matemática, de álgebra, el tratamiento de una ecuación de una parábola, incluso de análisis saben también ubicar cuál es el vértice de la parábola, cuándo las ramas son positivas, cuándo son negativas. Acá, como sabemos que elegimos en el sistema de referencia y positivo para arriba y x positivo hacia la derecha, hacia la dirección del movimiento, supongamos que partimos de ahí, con b0, el vector velocidad inicial. Sabemos que g es negativo, porque g apunta para abajo y solamente tiene componente en y. Entonces g negativo este es el coeficiente de segundo grado, negativo. Quiere decir que la parábola tiene las ramas para abajo en esta representación, que tendrá algún punto de alcance, le llamamos x igual a alcance, que sería el punto donde la piedra o el objeto que realiza el tiro oblicuo toca a nivel superficial terrestre. Se denomina el punto de alcance. O puede ser que también sea un punto no necesariamente superficial terrestre, sino que sea algún otro punto a determinada altura diferente con alguna coordenada en y distinta. Entonces, eso depende cómo sea el problema. Por ahí generalizar mucho complica un poco las ecuaciones, pero... Bueno, el alcance, ¿qué será? El punto donde la coordenada en y se anula. Entonces, planteamos esta ecuación igual a 0 y podemos despejar x planteando la resolución de la ecuación del segundo grado. Entonces, en este caso, ¿qué me va a quedar? Igual a 0, ¿cuánto vale x? Le denominamos alcance. Entonces, acá estamos trabajando, o sea, el problema normalmente se puede resolver o trabajar con la forma explícita y en función de x. Y esta forma de resolución se adopta cuando no calcula tiempos, no pide tiempos el problema, sino simplemente ordenar un poco y detallar la trayectoria espacial. Si por ahí el problema pide tiempos, pide calcular tiempos, bueno, por allí conviene trabajar con estas dos ecuaciones que se llaman paramétricas. Matemáticamente, estas serían las coordenadas parametrizadas y el parámetro es t. Y esta y en función de x sería el método de la función explícita, la relación de las coordenadas en forma explícita. Entonces, uno puede elegir. Yo, por ejemplo, para resolver el alcance, como es un punto geográfico, simplemente uso la ecuación y en función de x, planteo y igual a 0
y seguramente me das dos soluciones. ¿Cuáles serían las soluciones en este caso? Bueno, ¿cómo serían las soluciones para x? x1, 2 igual menos el coeficiente lineal b0i sobre b0x menos más menos la raíz cuadrada de este coeficiente elevado al cuadrado b0i cuadrado sobre b0x al cuadrado menos 4ac. Entonces acá me aparece menos 4 dividido 2, me queda 2 g b0x al cuadrado por i0. Y de ahí me salen dos soluciones. Fíjense que si resolvemos este b0x al cuadrado, lo saco denominador común, le saco la raíz cuadrada por un lado, y acá me queda menos b0i sobre b0x. Acá me faltó todo esto dividido 2a, ¿no? Que sería 2 veces 2 por 1/2, ¿por qué? Por sobre b0x al cuadrado. 2 por 1/2 se cancela el 2 y me queda directamente g sobre b0x al cuadrado. Entonces, ¿cómo se termina resolviendo esto? Me queda menos b0i sobre b0x más menos la raíz cuadrada. Acá saco b0x afuera, al cuadrado, raíz cuadrada, me queda 1 sobre b0x, y acá me queda la raíz de b0i al cuadrado menos 2g por i0. Todo dividido g sobre b0x al cuadrado. Un poco complicado el álgebra, pero acá cuando... Bueno, si lo quiero continuar, este b0x lo puedo pasar acá como numerador del numerador y se cancela el cuadrado con el b0x que está aquí en el denominador. Y esto me va a quedar entonces menos b0i más menos por b0x, que va a ser el que sale de acá, más menos b0x por la raíz cuadrada de este número que tenemos acá, ¿no? Dividido g. Entonces, una forma de simplificación, esto es el alcance en general para este ejemplo donde i0 es distinto de 0. Cuando i0 es igual a 0, que es, por ejemplo, el punto, cuando elegimos el punto de partida, la coordenada i igual a 0, sería por ahí. O sea, esta forma es un poco más complicada, pero uno puede elegir y resolver el problema así. Les decía, si tomamos i0 igual a 0, por allí se aclara un poco mejor el panorama porque esto desaparece, menos 2g por i0. La raíz cuadrada de b0i al cuadrado de esto es b0i, y simplemente me queda b0i por b0x más menos b0i por b0x. O sea que una solución en ese caso va a ser x igual a menos b0x
por B0i menos B0x por B0i, o sea, 2 veces, menos 2 veces B0x por B0i sobre G. Y la otra solución sería menos más y se anula. Se anula ese caso. Lo último que les estoy contando sería, les dijimos, el caso de que el movimiento comience en I0 igual a 0. La parábola se desarrolla y tiene el alcance. Las raíces del problema entonces van a ser 2. El origen x igual a 0. Llamemos x alcance acá. X igual a 0 es una solución de la ecuación, que es cuando queda menos más. Se hace 0. Cuando queda menos menos es menos 2 veces B0x por B0i sobre G. Y es una coordenada positiva. ¿Por qué? Porque acá está precedido por el signo menos, pero G es negativo. Entonces el resultado es positivo y es la otra raíz de la parábola. Ese es el alcance. Luego estaría definir el punto de altura máxima, el H máximo, en este caso, que de acuerdo a lo que ustedes ya conocen de la parábola, una cosa es que la solución encontrada XA igual a menos 2 B0x por B0i sobre G, lo podemos también calcular. Ya sabemos que B0x es el B0 por el seno del ángulo, perdón, por el coseno, y B0i es B0 por el seno del ángulo de tiro. Acordémonos que acá el vector B0 tiene un ángulo de tiro alfa. Entonces en este caso nos podemos poner también menos 2 veces B0 al cuadrado por el seno de alfa por el coseno de alfa sobre G. Si ustedes hacen la utilización de la trigonometría de el seno de una suma de ángulos, por ejemplo el seno de alfa más beta, o llamemos gamma para no mezclar con alfa que ya estamos usando, gamma más beta, sabemos que es el seno de uno por el coseno del otro más el seno del primero, el coseno del primero por el seno del segundo. Si alfa es igual, gamma es igual a beta, esto es como si fuera, supongamos, vamos a calcular el seno de 2 beta. Me queda el seno por el coseno más el coseno por el seno, como beta es el mismo, me queda 2 veces el seno por el coseno, que es lo que tenemos acá, 2 veces el seno por el coseno. Entonces esta resolución para el alcance la podemos reemplazar por B0 al cuadrado por el seno de 2 alfa sobre G. ¿Qué quiere decir esto? Que alfa, para que, por ejemplo, para que el alcance sea máximo, alfa tiene que valer 45 grados, porque en ese caso 2 veces 45 grados es 90 grados y se maximiza la función seno. Logrando el máximo valor para la función seno, obtenemos el máximo alcance. Es decir, el ángulo alfa igual a 45 grados
me da el valor, el ángulo de tiro para igual B0. Supongamos que B0 se mantiene constante y que tenemos la posibilidad de variar el ángulo de tiro. El ángulo de 45 grados va a presentar el máximo alcance. Y esto va a ser así, tanto sea el tiro oblicuo con I0 igual a 0 como con I0 igual a otra altura predeterminada. Entonces, eso es importante. Nos damos cuenta, por ejemplo, cuando tiramos agua con la manguera y notamos que si nos vamos muy arriba, con un ángulo más bien vertical, tendiendo a la vertical, el agua tiene un alcance corto. Sube y baja y cae ahí nomás. Si nos vamos muy abajo, el agua sale y ahí nomás cae. Entonces, fijémonos que cuando más o menos ponemos a 45 grados la manguera, el alcance es máximo. Para regar las plantas viene de 10. Entonces, les decía la altura máxima. Sabemos que la parábola del vértice, la altura máxima, se encuentra en qué posición. Cuando la velocidad en I es 0. Vamos a resolver por las ecuaciones paramétricas. Cuando BI es igual a 0, sabemos que en la altura máxima la velocidad en I se anula. La velocidad en X sigue siendo constante. Acá en este punto la velocidad va a ser, el vector velocidad va a tener componente enteramente en la coordenada en X. Entonces, BI igual a 0 en la ecuación paramétrica de la velocidad. Sabemos que la velocidad es G por T más B0I. Entonces, que esto sea igual a 0 quiere decir que esto va a ocurrir para un tiempo T de altura máxima igual a menos B0I sobre G. Como sabemos que G es negativo, este menos después se cancela y da un tiempo positivo, efectivamente, después del lanzamiento. Alcanza la altura máxima. Y que en la ecuación, para resolver, ya sabemos el tiempo de altura máxima. Podemos resolver las coordenadas de altura máxima usando las ecuaciones paramétricas. Para eso, por ejemplo, la ecuación en I máxima, o sea, la altura máxima, ¿cuánto va a valer? Bueno, reemplazamos un medio G por el tiempo al cuadrado, el tiempo de altura máxima, me queda el menos al cuadrado se va, entonces me queda B0I al cuadrado sobre G. Un medio G por T al cuadrado más B0I por tiempo. Acá me queda más por menos, me queda menos. B0I por B0I me queda B0I al cuadrado sobre G. Bueno, y si tenemos por allí también un I0 elegido, está allí, suma o resta I0, la altura máxima depende del origen. ¿En qué posición vertical estoy en el origen? Entonces, acá me queda G al cuadrado, este cuadrado se cancela con el G de acá arriba, y me queda un medio menos 1, saco factor común B0I cuadrado sobre G, esto me queda entonces menos un medio de B0I al cuadrado sobre G más I0. Esa es la coordenada de I máxima. Luego puedo utilizar que B0I es B0 el módulo por el seno de alfa y me queda entonces menos un medio
B0 al cuadrado por el seno de alfa, el ángulo de tiro al cuadrado, más I0. Y eso me da la coordenada en Y. Y la coordenada en X para la altura máxima, simplemente también uso las ecuaciones. El X de altura máxima va a ser la velocidad V0x por el tiempo más x0, que normalmente esto es 0. Entonces, el tiempo habíamos dicho que era V0i sobre g, menos V0i sobre g. Entonces reemplazamos acá, me queda V0x, V0i menos sobre g. V0x por V0i. Bien. Para el caso en que la I0 sea 0 y que estamos calculando el alcance sobre la horizontal, en este caso hay simetría y bueno, ahí el tiempo se divide en dos, el tiempo de elevación y el tiempo de caída. Es toda una simetría que hay sobre el eje de la parábola, y el eje de la parábola va a coincidir para un tiempo t igual a menos V0i sobre g, que es el tiempo de altura máxima. Por ahí en un problema en general o más complicado no va a haber simetría en la parábola. Una cosa para observar, por ejemplo, el caso este más complejo, que es cuando lanzamos la piedra de la altura de un edificio y desarrolla el tiro oblicuo. Bueno, acá, siempre que querramos calcular la altura máxima, bueno, eso ya lo vimos, depende de la altura inicial. Y por supuesto, acá se pierde la simetría con relación al movimiento real, porque el alcance va a llegar acá. Bueno, la resolución para I igual a 0, decíamos, nos da el alcance. Y la solución, ¿se acuerdan de esa formulita que quedó como la raíz cuadrada y estaba I0 ahí? Bueno, habría que tener los datos del problema y resolverlo. I0 acá va a ser, en este caso, la altura h del edificio, ¿no? Entonces, de esa solución cuadrática va a haber una solución negativa que va, tanto si planteo en la ecuación paramétrica como si planteo la ecuación explícita, la resolución negativa de la ecuación cuadrática va a corresponder hipotéticamente a una situación en que la piedra no partió de ahí, sino que partió de abajo y hace la parábola con la simetría completa para la parábola, ¿no? Luego, hay otros casos particulares. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo arrojo la piedra? Fíjense que la parábola puede ser que sea parcialmente una parábola y la trayectoria del movimiento no necesariamente contener el pico máximo de la parábola, el vértice. Porque supongamos que yo esté a la altura del edificio, pero en cambio de tirarla para arriba con componente oblicuo de la velocidad con componente para arriba, arrojo la piedra directamente para abajo. O sea que V0 va a ser un vector con un ángulo de tiro negativo, o bien en el cuarto cuadrante. Entonces, en este caso, la resolución, hay que hacer el planteo, ya sea paramétrico o ya sea explícito del problema,
Y acá la solución va a ser la rama de la parábola, la trayectoria va a ser la caída, sin alcanzar, por supuesto, el vértice de la parábola, y eso estará hipotéticamente en algún movimiento previo que haya tenido la piedra antes de pasar. Supongamos que en cambio de tirarla de ahí, la arrojé y pasó refilando la terraza del edificio. Entonces quizás este sea el movimiento real y que esto punteado sea hipotéticamente un movimiento que pueda llegar a realizar. Bueno, lo último que vamos a ver para tiro oblicuo es el tema de, supongamos, el siguiente problema. Es un problema, supongamos que para simplificarlo un poquito, se puede volver más complejo con I0 distinto de 0, pero supongamos que I0 sea igual a 0, o sea, elegimos partir desde una posición en el origen del sistema de referencia, que en este caso puede coincidir que estemos sobre la misma superficie terrestre, no en altura. Entonces sabemos que el movimiento se va a desarrollar siguiendo una trayectoria parabólica. Acá tenemos V0, el vector inicial de la velocidad. Entonces, la pregunta sería la siguiente. Yo tengo un punto fijo, esto se utiliza en balística, ¿no? Yo tengo un punto que quiero llegar y estoy disparando un proyectil, y que la velocidad V0 del proyectil, el módulo está determinado ya por la característica de fuego del proyectil. Pero que lo que podamos variar sea el ángulo alfa, que es el ángulo de tiro. Entonces la pregunta sería, ¿qué ángulo de tiro tengo que tener para alcanzar el objetivo con el proyectil? Que está a una distancia fijada de antemano. Entonces, en ese caso, ¿qué hay que plantear? La ecuación paramétrica igual a un medio de g sobre b0x al cuadrado más b0i sobre b0x por x. Y bueno, I0, supongamos que I0 es 0. Lo podríamos arrastrar hasta que, ya cuando se haga más complejo, decimos I0 igual a 0. Entonces, acá vamos a reemplazar B0i sobre B0x, es la tangente de alfa, el ángulo de tiro. Y la otra cosa que vamos a reemplazar es B0x, acá 1 sobre B0x al cuadrado a que es igual